Esta Giancarlo Moreno. conferencia comenzará a grabarse. Y actualmente soy director CEPAIS de mi sociedad, de Sosemur. Soy Paz Lora Sosemur 2019 y también soy asistente de proyectos internacionales de la División de Soporte de Proyectos de IFMSA Perú. En este caso, pues me invitaron para dar la charla sobre el día de la prueba. Y ahora, ¿por qué es importante hablar sobre el día de la prueba? Porque muchas personas justamente no conocen su estado serológico y es una de las razones por las cuales siguen habiendo muertes por, o de quienes viven con VIH, ¿no? Porque al no conocer su estado serológico pueden llegar a una etapa SIDA y al llegar a la etapa SIDA, pues con alguna infección eh, que pueda aparecer, pues justamente es que se da una infección oportunista, es justamente de que puede llegar a ser mortal. ¿No? Ahora, por ahí les puse algunos datos hasta el 2018, que son que 37.9 millones de personas vivían con VIH hasta el 2018, o sea, más de la población de Perú. 1.7 millones de personas contrajeron la infección en el 2018, cosa que sigue siendo todavía para mí, digamos, una paradoja, ¿no? Porque sabemos de repente de que el ser indetectable te lleva también a la no transmisión. Entonces, vemos que hay nuevos casos de infección porque justamente las personas no conocen nuevamente, vuelvo a hacer ahí el hincapié, su estado serológico. Luego tenemos 170.000 personas que murieron por causas relacionadas con el VIH en el 2018. Estos datos son a nivel mundial. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, en nuestro país ahorita en la coyuntura COVID, la gente está llegando a etapa SIDA y muriendo porque justamente solamente se le está dando prioridad a la situación de COVID, porque de repente en algún momento no accedieron a hacerse una prueba de manera oportuna. Entonces, eso es un llamado para que todas aquellas personas que han iniciado vida sexual, pues puedan hacerse su prueba porque va a ser una forma adecuada de poder conocer si viven o no con VIH. ¿Qué más les puse? De los 37.9 millones de personas infectadas por el virus a finales del 2018, el 79% se sometieron a pruebas. El 62% reciben tratamiento y el 53% alcanzaron la supresión vírica. Y evitaron, bueno, ya decía yo algo, tengo que corregir en mis diapositivas y es la palabra contagio. No usamos la palabra contagio, usamos la palabra transmisión. Entonces voy a aprovechar que tengo acá mis diapositivas también abiertas en mi laptop para poder hacer la corrección de una vez. Bien, entonces, cuando hablamos de VIH no hablamos de contagio, sino hablamos de transmisión, porque es de una manera más directa. Tienen que haber tres factores que son el virus presente, un fluido que lleve el virus y una puerta de entrada al organismo. Cuando hablamos de los fluidos que transmiten VIH, estaríamos hablando solamente de cinco, que son sangre, semen, líquido preseminal, fluidos vaginales. Y falta uno más. ¿Quién me lo dice? A ver, los leo. Alguno que me lo diga. Pueden escribirlo o pueden pedirme el micro y yo les doy la palabra para que puedan decirlo. Ya dije yo, sangre, dije semen, dije líquido preseminal, fluidos vaginales, falta uno. A ver quién adivina. Y la leche materna. Muy bien, Silvana. Entonces, tengamos en cuenta que en la orina en sí no transmite VIH. Ni la orina, ni el sudor, ni las lágrimas, ni la saliva. Entonces, cuando hablemos de transmisión de VIH, recuerden que son solamente cinco los fluidos que transmitan. Lo vuelvo a repetir: sangre, semen, líquido preseminal. Para los que no saben qué es el líquido preseminal, cuando el hombre se está excitando, pues justamente eh, emite un fluido que es transparente, medio viscoso. Algunos le conocen como leche de coco, de repente más coloquial, ¿no? Entonces, ese es el líquido preseminal, los fluidos vaginales y por último, la leche materna. Entonces, ahí tenemos los cinco fluidos. Y también tiene que haber una puerta de entrada al organismo. Las puertas de entrada al organismo son todas las mucosa del pene, del ano, de la vagina, de la boca, lagrimales o alguna herida profunda y abierta. Entonces, eso tenemos que tener bien en claro. Entonces, ¿cuáles serían las vías de transmisión? Pues la vía de transmisión serían solamente tres: la vía sexual, la vía sanguínea y la vía vertical. Cuando hablamos de la vía sexual, en el caso de Perú, del 96 al 99% de casos de VIH se han dado justamente por esta vía, la vía sexual. En el caso de la vía sanguínea, pues estamos hablando, más que por transfusión de sangre en realidad, hablaríamos de los usuarios de drogas inyectables o los accidentes punzocortantes. E incluso yo
me referiría solamente o prácticamente a los casos de lo que viene a ser usuarios de drogas inyectables, porque muchas personas usan una misma jeringa para poder drogarse en conjunto, ¿no? Entonces, ahí es donde está el riesgo. Y en la vía vertical o de madre a hijo puede suceder al momento de el parto o también al momento de la lactancia. Por eso es importante que si una mujer vive con VIH, pues, y está gestando, primero que no haya un parto natural, sino por el contrario se le invita a que sea cesareada y que suspenda la lactancia, no haya lactancia al niño, para que así evite que el niño pueda justamente ser infectado por el VIH. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna duda o alguna pregunta? Creo que no, ninguno. Ya, bacán. Dale la siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora, el motivo por el que me han invitado es justamente para hablar por el Día Nacional de la Prueba de VIH, que se ha celebrado el 10 de junio, pero esto no es algo que se ha celebrado desde que se inició la infección más o menos, o desde que se conoce la infección en los años 80, sino que recién en Perú se ha empezado a tener desde el 2015. Entonces, es algo relativamente nuevo que el Ministerio de Salud declaró. Entonces, por ahí creo que tengan que tener eso en cuenta. A nivel internacional se maneja otro día de la prueba que no es muy sonado, que es más o menos el 27 de octubre, 22 de octubre, si no me equivoco. Pero, ¿por qué es que hacen un Día Nacional de la Prueba? Porque nuevamente les digo, todo inicia por la prueba. Si la única forma de saber si una persona vive o no con VIH es con las pruebas. No es como que tú te levantas un día, te miras al espejo y digas, oye, creo que hoy día me amanecí con VIH y mandes un mensaje al doctor. Doctor, creo que amanecí con VIH, no voy a ir a clases. O si trabajas, voy a decir, no voy al trabajo porque creo que amanecí con VIH. No. La única forma de poder saber si la persona vive o no con VIH es haciéndose las pruebas. Entonces, igual es con cuando nosotros seamos médicos, no es que nosotros podamos suponer que alguien tenga VIH sin antes hacerle las pruebas. Claro, ahí de repente a unas características y en base de repente a algunas conductas es que podemos decir que le hagan una prueba de despistaje para poder saber. Eso está bien, más no demos por sentado algo, no podríamos decir 100% seguro que vive con VIH sin tener el resultado de las pruebas. Bien, siguiente diapositiva. Ya. ¿Cuáles son las formas en que se realiza el examen? Pues tenemos las pruebas de VIH se pueden realizar con sangre extraída en una vena, una muestra de sangre obtenida, a ver, pensé un momento, pinchando el dedo, un hisopo en una muestra de saliva y una muestra de orina. Entonces, con eso, ¿qué quiero decirles? Que si bien es cierto, hace un momento les decía que la saliva no transmite VIH, igual las pruebas que tenemos digamos, vigentes o las pruebas que se pueden hacer a nivel internacional incluyen estos fluidos mencionados, ¿no? De nuevo se los menciono. Sangre extraída de una vena, una muestra de sangre obtenida pichando un dedo, que sería también lo que es sangre en gota gruesa, un hisopo con una muestra de saliva y una muestra de orina. En nuestro país se usa sobre todo la sangre de vena, por lo general para ELISA, y la sangre obtenida pinchando el dedo, que es la prueba de gota gruesa, que son las pruebas rápidas. En nuestro país también por protocolo ahora, si te haces una prueba de VIH y sale reactiva, una prueba rápida, pues con una prueba de un diferente laboratorio, rápida también, ya se podría decir que la persona estaría viviendo con VIH y se podría iniciar lo que vendría a ser el proceso para poder iniciar tratamiento. Entonces, eso quiero que les quede claro. Con respecto al fluido oral, este examen lo que busca son anticuerpos en células de la boca. Se realizan por el hisopado en encías, el interior de las mejillas. ¿Es menos preciso que el de la sangre? Sí. Sin embargo, se usa, por ejemplo, en países como Brasil, Colombia, porque de alguna forma también combaten el hecho de que le digan a alguien, ah, sí, pues, ¿no? No me gustan las agujas o no me gusta tal cosa. Entonces, desde ahí también tratan de llegar a las diferentes poblaciones. En el caso de la orina, pues ese examen busca anticuerpos en la orina, también es menos precisa que el análisis de sangre. Sin embargo, una vez más, como le digo, es ventajoso porque las personas a veces se muestran menos,
digamos, en contra de hacerse la prueba si es que le das la opción a hacerlo de un fluido que no implique alguna aguja o alguna lanceta. ¿No? Por lo general, ¿qué antígenos es la que buscan las pruebas? El P24, que es justamente el antígeno del virus del VIH, ¿bien? Entonces, por ahí creo que que había una pregunta sobre qué fluido no se hace en pruebas y creo que ahí la del sudor, si no mal recuerdo. Pero bueno, dale a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a hablar ahora un poco de las pruebas que conocemos. Tenemos las pruebas de anticuerpo. Estas pruebas buscan detectar anticuerpos contra el VIH en la sangre o en la saliva. El sistema inmunitario produce anticuerpos cuando una persona está expuesta a bacterias o virus, justamente como el VIH, ¿no? Esta prueba de anticuerpos contra el VIH puede averiguar si una persona tiene el virus de 3 a 12 semanas después de la infección. ¿De qué depende esas 3 o 12 semanas? Pues en realidad depende de la generación de la prueba. Eso se debe a que el sistema inmunitario puede tardar varias semanas o más en producir anticuerpos contra el VIH. Ahora, ¿a qué me refería con la generación de la prueba? Cuando se inició el tema del tamizaje del virus, con las pruebas de primera generación se podía demorar incluso hasta un año desde que ingresaba el virus al organismo para que detecte si la persona tenía o no el virus. La de segunda generación más o menos manejan un periodo de ventana de 6 meses, que viene a ser, por ejemplo, si el día de hoy yo tengo relaciones sexuales sin preservativo y quiero saber si me han transmitido o no el virus, tendría que esperar 6 meses para saber cuál es mi resultado según las pruebas de segunda generación. En la actualidad, tanto en el Ministerio de Salud como las pruebas rápidas que hacen las diferentes fundaciones que pueden haber en nuestro país, como HF, SIDA Vida, o las ONGs que trabajan con CONAMUSA, pues trabajan también con la de tercera generación usando un periodo de ventana de 3 meses, ¿no? Entonces te dicen, este resultado, o deberían decírtelo en todo caso, este resultado, eh, pues hay que tener en cuenta que solamente funciona o solamente te va a indicar el resultado de los últimos 3 meses. Eso es uno. En la actualidad ya hay pruebas de cuarta generación. Entonces, hay personas que de repente desean saber más rápido si hubo o no la infección, entonces prefieren hacer el pago. Hay laboratorios que te hacen esta prueba de cuarta generación y digamos que después de 3 o 4 semanas que has tenido la eh, oportunidad o la relación de riesgo, es que te sale si es que tienes o no el virus. Entonces, estas pruebas de cuarta generación tienen un... Tampoco que sea tan elevado este costo en nuestro país. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto creen que puede estar esta prueba de cuarta generación? Por la de tercera, hay lugares todavía donde se paga, a pesar de que es gratuita por MINSA en algunos casos, pero en MINSA a veces también en las postas te cobran 10 soles, qué sé yo, por el tema de que saques tu tarjeta y te puedan hacer, o 10 soles como por lo general, digamos, como pago mínimo, pues, ¿no? Pero estas pruebas de cuarta generación tienen un costo. A ver, ¿cuánto creen ustedes que puede costar una prueba de cuarta generación en nuestro país? Dean una cantidad así al aire. 50 soles y 15 soles. 50 soles, 100 soles. 100 soles. Bien, pues depende del laboratorio. En general hay laboratorios que lo venden a 100 soles, hay laboratorios que lo venden a 50, pero solamente estaríamos hablando de las pruebas rápidas, ¿no? Ya si te quieres hacer una ELISA de cuarta generación, te cuesta pues sobre los 100. O sea, la prueba rápida sobre 50 y la ELISA sobre 100. ¿Y qué es lo que ellos te dicen en general? Te explican lo mismo, ¿no? Esta prueba va a detectar si es que tienes o no una infección en los últimos, teniendo en cuenta las últimas 3 o 4 semanas. Vuelvo a ponerles el ejemplo. Hoy estamos, ay, sí perdido, después de que estamos en la cuarentena, se me ha perdido la fecha. Ya, hoy estamos 17 de junio. Entonces, digamos que si tú te haces la prueba el día de hoy, 17 de junio, y es una prueba de cuarta generación, te estaría dando tu resultado hasta el 27
de mayo, que acaba de pasar, porque son 3 o 4 semanas atrás. O sea, todas las relaciones sexuales que puedas haber tenido hasta el 27 de mayo, hasta ahí te estaría dando el resultado hoy 17 de junio si te haces una prueba de cuarta generación. Igual funciona con el tema de las de tercera generación, ¿no? Si son de tercera generación que manejan un periodo de ventana de 3 meses, entonces, hoy estamos 17 de junio, 17 de mayo, abril, marzo. Claro, todo lo que haya pasado hasta el 17 de marzo saldría en una prueba de tercera generación, que son en realidad las que más vamos a encontrar tanto en el MINSA como también en cualquier otro espacio. Bien, ahora, en cuanto a lo que les explicaba, ¿no? Hay pruebas de anticuerpos, que son esas las que le he venido mencionando. También tenemos las pruebas de anticuerpos y antígenos contra el VIH. Estas pruebas tratan de detectar anticuerpos y antígenos contra el VIH en la sangre. Un antígeno es una parte de un virus que desencadena una respuesta inmunitaria. Cuando una persona está expuesta al VIH, los antígenos aparecen en la sangre antes de que el cuerpo produzca anticuerpos contra el VIH. Esta prueba generalmente detecta el VIH de 2 a 6 semanas después de la infección. Y la otra prueba que tenemos es la de carga viral. Estas pruebas miden el nivel de VIH en la sangre. Pueden detectar el VIH más rápidamente que las pruebas de anticuerpos y antígenos, pero es muy costosa y se usa principalmente para vigilar las infecciones por VIH. Claro, si ya la persona tiene un diagnóstico de VIH, recién se le hace la prueba de carga viral y la prueba... ¡Ah, Dios! Abrí un leaky paper. A ver, esperen un momento antes que me manche todo. Ya, listo. Entonces, les decía, en el caso de la carga viral, pues ya cuando tienen un diagnóstico de VIH, pues el médico para poder ver cuánto es la carga viral de la persona, es que hacen, a ver, me van a disculpar un momento, sino que estoy con la mano llena de líquido. Y ahora sí. Listo, ya. Entonces, el médico cada cierto tiempo va a mandar a poder hacer un examen que pueda indicar cuánto es la carga viral y cuánto es el número de CD4 que la persona tiene. Si hablamos de una persona sana, ¿cuánto será el aproximado de CD4 que debe tener? A ver, escríbanlo. Uy, no los leo, ¿ah? Entre 500 y 1000, ya. Sí, una persona sana podríamos decir que está entre 500, 1000. Por lo general, 500, 1000, 700, 1000, sí. Digamos que es una persona que tiene un nivel de CD4 dentro de los valores normales. Más de 500, sí, efectivamente. No, Silvana, 5000 a 1600. Ya, 500 a 1600, sí, es una persona relativamente sana. Entre 200 y 500, pues hasta hace aproximadamente 10 años, 8 años, entre 10, 8 años, 7 años, es que por protocolo se esperaba que la persona bajara de 500 o de 400 de CD4 para recién iniciarlo en tratamiento. Según también los protocolos internacionales, si tienes menos de 200 de CD4 y tienes una o dos enfermedades, dos infecciones oportunistas, pues ya podríamos hablar de que la persona estaría en la fase SIDA. Eso tengámoslo también en cuenta. Me acabo de dar cuenta que Julia también está acá. Hola, Julia. Ya, dale. Dale por favor la siguiente diapositiva. Ya. Entonces, viene lo más sencillo. Hay algunas preguntas ahí que les he puesto. Por ejemplo, ¿para qué se usa la prueba de VIH? Súper sencillo, ¿no? ¿Para qué creen que se usa la prueba de VIH? Sencillo, ¿no? Para saber si la persona vive o no con VIH, ¿no? De alguna forma sí se puede evitar que la persona pueda llegar a la etapa SIDA. Recuerden algo, no toda aquella persona que vive con VIH llega a la etapa SIDA, solamente aquellos que viviendo con VIH no han iniciado tratamiento de manera oportuna, pues y aparecen otras infecciones oportunistas, podríamos hablar de que están en una etapa SIDA.
Eso tengámoslo en cuenta. Entonces, para eso se usa la prueba, ¿no? Para saber si la persona vive o no con el virus. Bueno, si el VIH se detecta de manera temprana, justamente se le va a dar todo el tratamiento que corresponda. Ahora, ¿por qué necesito o por qué se necesita que una prueba de VIH? Porque así el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, pues recomienda en general que las personas que son sexualmente activas puedan saber cuál es su estado serológico. ¿Por qué? Porque volviendo a lo que les explicaba hace un momento, si tú conoces tu resultado, conoces su estado serológico, vas a poder también ingresar al tratamiento. Y si ingresas al tratamiento y haces adherencia, es decir, tomas tu tratamiento según lo que el médico te indica, vas a llegar a un momento a hacer supresión de la carga viral. No quiere decir que no tengas el virus, solamente quiere decir que lo vas a tener en un nivel tan bajo que vas a evitar justamente llegar a una fase SIDA y también vas a evitar transmitirlo. Entonces, otro mensaje que quiero que se queden con ustedes es indetectable igual intransmisible. No quiere decir que no tengan el virus, solamente quiere decir que lo tienen en un nivel bajísimo, muy bajo. Bien, ¿qué ocurre durante una prueba de VIH? ¿O qué debería ocurrir en todo caso? Según nuestro protocolo, lo que debería ocurrir es, primero, que reciban la información completa sobre lo que se va a realizar, ¿no? Que se le informe a la persona sobre qué es el VIH, cómo se transmite, los posibles resultados, que se le indique que va a haber un seguimiento, que se le indique que hay un tratamiento y que se le indique sobre todo que no va a morir. Lamentablemente en nuestro país todavía muchas personas cuando escuchan VIH piensan en muerte. Primero que todos nos vamos a morir, eso no va a cambiar. Pero si la persona vive con VIH, de frente piensan, uy, me quedarán 5, 6, 7 años de vida. Y muchas personas que son personal de salud todavía tienen ese chip de, VIH, le quedará 5, 6, 7 años de vida. No, ya sabemos que no. Si una persona vive con VIH, puede vivir tantos años como una persona que no tiene el virus si toma tratamiento de manera adecuada. Eso quiero que ustedes lo tengan en claro. ¿Qué más? Entonces luego de recibir toda la información, luego pasan al área de tamizaje. En el área de tamizaje tienen que seguirse todos los protocolos que correspondan, ¿no? El cambio de guantes, la desinfección, indicarle a la persona qué es lo que se va a hacer, mostrar la fecha de vencimiento de la prueba para que la prueba no esté vencida, que esté totalmente cerrada, ¿no? De preferencia usar las lancetas, hasta ahora todavía hay las lancetas, esas lancetas que son para desenroscar que duelen un montón. Particularmente, tanto el MINSA como las instituciones están tratando de cambiar a las que son retráctiles, que son más sencillas porque así también evitan de que puedan haber accidentes punzocortantes con quien esté tomando la prueba, ¿no? Y pues luego la persona tendría que esperar por su resultado. Antes se esperaban hasta 15 días, si era una de lisa, ahora demoran pues 3, 4 días nada más. Y eso, que es lo que más demora es en llevar la muestra al laboratorio y poder traerlo. Si son pruebas rápidas, pues demora nada más 10, 15 minutos, a lo mucho 20, ¿no? Pero lo que se tiene que guardar en ese momento es la confidencialidad del resultado. Y antes de hacerse la prueba, sobre todo al momento de recibir la información, es el consentimiento informado de la persona. Nadie debería hacerse una prueba de VIH de manera obligatoria, o sea, nadie debería obligarte o coaccionarte a hacerte una prueba de VIH. Tú te haces tu prueba de VIH porque tú lo decides. ¿Está bien para tu salud? Sí, pero nadie debería obligarte. Es más, hay protocolos y normas que indican que los centros de labores no deben hacer pruebas de VIH a sus trabajadores, a menos que la persona muestre su conformidad. Si la persona no acepta esa conformidad, pues no se hace la prueba. Así de sencillo. Y es más, incluso para muchos pensarán que dentro de nuestra carrera nos harán pruebas de VIH, pues en realidad no se hace, a menos que ustedes lo soliciten. A nadie se le hace a menos que ustedes soliciten. Entonces, quitémonos de la mente que de repente esta prueba es parte de algún protocolo. No. Incluso para el carnet de sanidad, la prueba que te piden es la de sífilis, más no la de VIH. ¿Por qué? Porque recuerden que en el caso del VIH, no se va a transmitir por tocar a otra persona, no se va a transmitir por tocar algún alimento, no se va a transmitir en general por eso, sino se va a transmitir, como les dije, por la vía sexual, la vía sanguínea y la vía vertical. Entonces, eso también tengámoslo bien en claro.
A ver, vamos a ver si alguien ha escrito algo, porque creo que alguien ha escrito algo. Oh, Julia, ya. Bien. Entonces, por ahí también, ¿no? ¿Qué debo hacer para prepararme para la prueba? Por ahí muchos pensarán, de repente tengo que ir en ayunas, de repente no debo tener relaciones sexuales un día antes. Son cosas que te dicen, ¿ah? Cuando yo estoy haciendo las pruebas, se acercan las personas y dicen, joven, me quiero hacer la prueba, pero ya me comí un pan con chicharrón. Ya sé que no se preocupen de hacer la prueba, no tiene nada que ver. O, joven, me quiero hacer la prueba, pero ayer he tenido sexo con mi enamorada. Y yo, ya, o sea, no te va a salir el resultado de esa relación, obviamente, si es que no has usado preservativo, pero tampoco te limita para poder saber lo que ha pasado hasta hace 3 meses, ¿no? Porque las pruebas que yo, bueno, yo que soy en estos momentos voluntario de HF, las pruebas que utilizamos son las de tercera generación, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos restricciones es con el alcohol y estar bajo efectos de drogas. ¿Por qué? No tanto porque va a alterar la prueba, sino que imagínense si una persona no está en todos sus sentidos y recibe un resultado de esta magnitud saliendo reactivo, ¿no? Le sale que tiene VIH. De repente, al no estar dentro de todas sus facultades, puede tomar alguna decisión no adecuada. Entonces, es preferible que la persona esté dentro de sus facultades. Eh, ¿Tiene algún riesgo hacerse la prueba? Pues en general no. ¿Cuál sería el riesgo? Que te duele un poquito el dedo de repente un par de días. Y esto es que las lancetas están reguladas como para que, y te la toman pues de costadito a veces para que cuando toques las cosas no haya un contacto directo. Así que en general no debería haber ni un riesgo por hacerte la prueba. Y si es de, qué sé yo, pues no, si es de la vena, pues tampoco. O sea, te mantienes un ratito ahí el algodón presionado y deja de sangrar. O sea, no hay un riesgo por hacerse la prueba de VIH. No existe un riesgo, ¿no? A menos que tengas de repente alguna fobia con las agujas, qué sé yo. Pero en general no existe un riesgo alguno. ¿Qué significan los resultados? Pues hay dos posibles resultados que son positivo o negativo, ¿no? Si sale negativo, no es que uno pueda decir, ¡yujú! Ya soy limpio o libre. No, no funciona así, porque recuerden de que todas las pruebas, incluso las de cuarta generación, manejan un periodo de ventana. Y si tú has tenido una relación sexual sin preservativo una semana antes y te transmitieron el virus, no vas a poder saberlo todavía. ¿No? Entonces, ahora, si eres una persona que no es sexualmente activa, que de repente has tenido relaciones en toda tu vida, pues una sola vez, o la última vez que has tenido relaciones sexuales ha sido hace un año y no piensas tener relaciones hasta el próximo año, o hasta que acabes la carrera de repente como yo, entonces, pues ahí de repente sí como que, esa puede ser de repente un motivo como para decir, claro, no hay un riesgo aparente, no, ahí sí podríamos decir, se hizo su prueba y hizo su resultado con el que está. Pero si es una persona que tiene relaciones sexuales frecuentemente, y más aún si no usas preservativo, que son las relaciones de riesgo, pues ahí sí estaríamos hablando de, eh, de que solamente se cubriría hasta donde el periodo de ventana te indica, ¿no? Si sale positivo, si sale reactivo, ¿qué pasa? Pues nada tampoco. Como les digo, el primer mensaje es que es el vivir con VIH no es estar condenado a muerte. Igual todos van a morir, pero que no piensen de que porque tengan VIH van a morir el día siguiente o el año siguiente. No, que tome su tratamiento, que hay un tratamiento, que en nuestro país es gratuito, sí, y que hay diferentes instituciones que te ayudan a poder ingresar a tener este tratamiento gratuito, sí, y que hay estrategias que se tratan de hacer también. Entonces, eso tengámoslo en cuenta. Bien, dale la siguiente diapositiva, por favor. Razones por las que se realiza el examen. Las pruebas para la infección por VIH se realizan por muchas razones, entre ellas, personas sexualmente activas. Si ya has iniciado vida sexual, lo ideal es que te hagas tu prueba al menos una vez al año. Y más ideal sería que que todas tus relaciones sexuales sean protegidas. Por ahí algunas personas me dicen, no, pero yo no uso preservativo, o no, me cuido primero la que dice, no, me cuido con mi ampolla, con mi pastilla, o tengo mi implante, ¿no? Entonces yo le digo, claro, pero ¿eso de qué te está protegiendo? De no tener familia, pero tú no sabes si van a tener, si la persona con la que estás puede o no tener VIH. O algunos me dicen, no, no, yo solo tengo sexo, no, yo solamente tengo sexo con mi enamorado. Y
Claro, pero tú no puedes ser si tu enamorado o tu enamorada solamente tiene sexo contigo, puede también estar con más personas y no te lo va a decir, ¿no? Hay muchas, es más, cuando doy resultados, muchos me dicen, no, sí, tengo 3 parejas sexuales. ¿Y te cuida con las 3? No, no me cuido con ninguna porque son de casa. Yo digo, ay, Dios mío. Respiro a donde digo, bueno, mire, tenga en cuenta que hay un riesgo, así como usted tiene 3, ellas también pueden tener 3 y 3 por 3 son 9, entonces ahí siempre va a haber una continuidad. Así que evite, ¿no? Tenga cuidado. Eh, o si no, también te dicen, de nuevo, no, no, yo solo tengo sexo sin protección con mi enamorado. Y dices, bacán, ¿cuánto tiempo tienes con tu enamorado? Un mes. Y la verdad es que a veces me da ganas de lanzarme debajo del sollozo de algo porque digo, no es posible, ¿no? O peor aún, ¿no? Te dicen lo mismo, la misma respuesta, no, yo solo tengo sexo con mi enamorado. Y en el último año, ¿cuántos enamorados has tenido? 4. O sea, y digo, Dios, no puede ser, digo, no, no puede ser. Bueno, personas que desean hacerse la prueba. Claro, una vez más, lo que le mencionaba hace un momento, hacerse la prueba de manera voluntaria. Entonces, quien desea hacerse la prueba puede hacérselo. Obviamente, si no has iniciado vida sexual, no eres usuario de drogas, no eres usuario de drogas inyectables. Tu madre nunca ha vivido con VIH, qué sé yo. Pues en general, si no hay una razón aparente, ¿para qué también hacerte la prueba, no? Sí es cierto que recomiendo al menos una vez al año, pero si durante 4 años, por ejemplo, no has tenido ni una sola relación sexual y no has tenido ni un accidente punzocortante, transfusión o nada, pues no veo el sentido también de hacerse la prueba. Cada uno es consciente de cuántos factores de riesgo pueda tener. Y ahora que dije lo de las transfusiones, en realidad por transfusión de sangre solamente hay riesgo si es que te haces la transfusión en un lugar donde no se siguen los protocolos. La sangre que es usada, recibida para poder transfundirla, pues sigue toda una serie de protocolos que está misada tanto al momento de, antes de aceptar a la persona como donante, y luego también cuando, antes de que pueda ser ingresada a la otra persona. Y no es que lo que tú donas va directamente para la persona que tú donas, sino que ellos lo guardan en el banco de sangre. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los grupos de alto riesgo, ¿no? Que se llaman poblaciones claves también, como hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas inyectables y sus parejas sexuales, igual que el trabajadores o trabajadoras sexuales, personas con ciertas afecciones, infecciones como sarcoma de Kaposi, neumonía por neumocisis girovesi. Claro, algo que, por ejemplo, sarcoma de Kaposi y neumonía por neumocisis girovesi, en el 82 más o menos, cuando se descubre todo esto del VIH, pues justamente estas fueron las dos infecciones principales que aparecieron en la población de HCH, hombres que tienen sexo con hombres, en Estados Unidos, y es justamente cuando es llamada también la peste rosa en su momento, ¿no? Porque decían, esto solamente le está dando a los gays. ¿No? Entonces, ya luego se cambia toda la perspectiva porque se dan cuenta que cualquier persona que tiene relaciones sin preservativo puede estar en riesgo, ¿no? Y lo que aparecía primero era justamente, bueno, cuando ya la persona desarrollaba la infección y llegaba a la etapa SIDA, pues aparecía justamente tanto el sarcoma de Kaposi o la neumonía por neumocystis jirovesi. Mujeres embarazadas para ayudar a evitar a transmitir el virus al bebé. En nuestro país, por protocolo, todas las madres, todas las personas gestantes deberían hacerse la prueba en el primer y tercer trimestre, tal cual. Y es más, yo lo recomiendo incluso a las madres de familia, se lo recomiendo cuando está dando el lactar, porque tú no sabes si tu esposo, mientras que tú has estado gestando, puede haber estado con otra persona. Entonces, literal me ha tocado casos, ¿no? Que han venido con sus resultados de su primer y tercer trimestre, pero que les han transmitido el virus cuando ya habían dado a luz, ¿no? Y por lo general la lactancia se da de 1 a 2 años, entonces hubo ese riesgo con estos niños todavía. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Bien, a ver, espérate, creo que tienen ahí alguna pregunta. Si el cáncer en donante se encuentra en periodo de ventana cuando se hace la prueba, claro, lo que pasa es que las pruebas que se hacen para la sangre son más específicas y también como que la sangre se guarda el más tiempo posible y en general los donantes deberían ser sinceros cuando te dicen, ¿no? Cuántas parejas sexuales has tenido en el último año, si has tenido relaciones de riesgo. O sea, no te deben limitar que tus relaciones hayan sido con hombres o con mujeres, siendo tú hombre o mujer. Puede ser homosexual, transexual y todo lo demás, pero si siempre te cuidas y todo esto ocurre, pues debería aceptar la donación. Lo que sí, la sangre debe ser tamizada. Y como les dije, hay pruebas
que te detectan el virus dentro de los 3 o 4 semanas. Entonces, pues la sangre sí pasa por los filtros que debe de pasar y al menor factor de riesgo, pues te piden que mejor busquen a otra persona para la donación. Uno de los síntomas del VIH es toser sangre. En realidad el VIH no tiene síntomas como sí. El VIH en sí es asintomático. No hay un síntoma propio del VIH. Los demás síntomas que pueden aparecer son de las infecciones oportunistas. Por ejemplo, si una persona tose sangre, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Exacto, TBC. Y por lo general, cuando una persona vive con VIH y no está en tratamiento, el VIH y la TB pues van de la mano muchas veces. Entonces, eh, a las personas que viven con TBC, pues el médico, preguntando un poco más también sobre sus conductas, les sugiere también hacerse la prueba de despistaje de VIH para poder saberlo, ¿no? Pero en sí, el VIH no tiene síntomas. Les pongo el ejemplo de hace rato. No es que ustedes se levanten y digan, ay, estoy tosiendo sangre, creo que tengo VIH. No, o sea, si estás tosiendo sangre, lo más probable es que pienses así como María Elena, puede que esta persona viva con TBC, ¿no? Es lo primero que se viene a la mente. Bien. Eh, Dale a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Bueno, por lo general con HF lo que hacemos es salir en la unidad móvil que ven ahí, nos instalamos en alguna plaza, por lo general en lugares donde hay trabajo sexual, por ejemplo, ahí estamos en la Plaza San Martín, a veces vamos como que desde las 10 11 de la noche hasta las 2 3 de la mañana. ¿Qué más les puedo decir sobre eso? Lo que me importaba es lo del periodo de ventana, pero a alguien no le quedó claro el periodo de ventana, ya les explico que el periodo de ventana depende de la generación de la prueba y les he puesto ejemplos gráficos. ¿A alguien no le quedó claro para volver a repetirlo? Entonces, más fácil. Les voy a poner un ejemplo y me responden. Si me lo responden bien, entonces asumo que lo entendieron. Si el día de hoy Giancarlo termina su charla, yo ya, bueno chicos, entonces ese es el motivo por el cual hacemos las pruebas, entonces le digo, bien, terminé mi charla, me voy, tengo relaciones sexuales por ahí sin preservativo con la primera persona que se me cruce, y luego me quiero tomar una prueba de tercera generación. ¿En cuánto tiempo yo podré saber, o sea, cuándo debería hacerme yo la prueba para poder saber si el día de hoy me transmitieron o no el virus? Pueden escribir, ¿ah? Un año. No. Otra respuesta. Un mes, 4 meses, una semana. Uy, no, los agarros de la oreja todos. La más cercana ha sido la de Almendra, por fin, alguien ahí me respondió. 3 meses, exacto. De nuevo le repito, 12 semanas, también es válido, 12 semanas. Les nuevo le repito, si usamos las de primera y segunda generación, primero que ya están descartadas del mercado, difícilmente no van a encontrar. Las de tercera generación te dicen el resultado que te van a otorgar es indicando 3 meses desde la infección hasta el día que te hagas la prueba, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el día de hoy yo tengo relaciones sin preservativo, tendría que acercarme el 17 de septiembre a hacerme la prueba de tercera generación para saber si el día de hoy, 17 de junio, me transmitieron o no el virus, ¿no? Ahora, si es una prueba de cuarta generación, porque, oye, me desesperé, me di cuenta de que estuvo mal, dije, ay, no, pucha, ni siquiera conocía a la persona, no sabía ni siquiera si se llamaba Roberto, Pedro, Pablo, lo que sea, no, necesito saber ya mismo mi resultado, entonces ahí sí, y tengo el dinero, pues me busco un lugar, un laboratorio donde hagan pruebas de cuarta generación y en un mes iría, ¿no? El 17 de julio aproximadamente. Entonces todo depende del periodo de ventana y de la generación de la prueba. No pensemos de que la generación es
uniforme, sino va dependiendo también de la sensibilidad y especificidad de la prueba. Y cada prueba también te indica cuánto es el periodo de ventana que maneja. Bien, entonces espero que eso haya quedado claro. Siguiente diapositiva. Bien, vamos a entrar a la parte de mitos. Eh, ¿Cuáles son los mitos? Primero dicen, ay, no duele. Es uno de los primeros mitos. Las pruebas de VIH no duelen. Son pruebas sencillas. Es como medirte la glucosa. No, son pruebas muy sencillas en realidad. ¿Qué otro mito te puede haber? Son muy caras. Las de tercera generación, estas de 3 meses, por ejemplo, HF las da de manera gratuita, el Estado, el MISA, cuando hace campañas, las hace de manera gratuita, y a lo mucho en una apuesta te costará de 10 a 15 soles. Y las de cuarta generación, que son de un mes, pues ¿cuánto les dije? 50 soles aproximadamente. Entonces, no son ni caras, y por último, si no tienes dinero, pues buscas un lugar donde la pueden hacer de manera gratuita. ¿Qué otro mito puede haber? Que tienes que estar en ayunas también, ¿no? No es necesario estar en ayunas porque la prueba lo que busca son anticuerpos de, del virus en algunos casos, entonces no tiene sentido. ¿Qué mito han escuchado ustedes? Los leo. Si no han escuchado ninguno, al menos pónganme ninguno para saber de qué están atentos. Ninguno, 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 ninguno. Ya, listo, Solange, ya sabes, ¿sabes? Esos 5 son los asistentes, los demás los sacas. No, mentira. Este, listo. Entonces, ¿tienen hasta ahí alguna pregunta? Ahí sí todos ponen ninguno, mira. Me encanta. Hace un momento había 5 y ahora ya va aumentando. Es como cuando el doctor dice, bueno chicos, pongan presente para contar su asistencia y de la nada todos empiezan a poner presente, presente cuando ya pregunto si hay una pregunta y nadie tiene ninguna pregunta. Cuando se hace la prueba de VIH y sale positivo, ¿cuál es la correcta forma de decirle al paciente su resultado? Ya. Bien, Julia. Gracias por tu pregunta. Me siento como en mi mundo, ¿no? Gracias por su pregunta. Y entonces va a responder. Este, ya. Primero, cuando se hace una prueba de VIH, lo que tienes que hacer es que tú mismo conozcas bien toda la información sobre el VIH. Porque si tienes información que no es correcta, no es actualizada o no es correcta, o que no vaya con las palabras adecuadas, puedes caer en algo que se le va a quedar a la persona por mucho tiempo. Tienes que ser totalmente sincero y tienes que manejar la situación, dándole mensajes esperanzadores. ¿Cuáles son esos mensajes esperanzadores? Que no se van a morir de manera inmediata, que van a morir de viejitos o atropellados por un carrito o por un burrito, no sé. Que hay tratamientos, que es gratuito, que antes de repente muchos pensaban, y es un mito, ¿no? Que decían, no, si vives con VIH de repente voy a tomar 15 pastillas todos los días. No, ya en nuestro país incluso hay tratamientos con solamente, esquemas con solamente una pastilla diaria, que es la tripla. Entonces, o sea, ni siquiera eso. No, es más, conocemos pacientes con hipertensión que toman a veces más pastillas o con diabetes que toman más pastillas que las personas que viven con VIH en la actualidad. Aunque todavía hay personas que mantienen esquemas de 5 pastillas diarias, pero igual pasa tan rápido que ya la persona se acostumbra. Así que digamos de que lo que tienes que hacer al dar el resultado reactivo a una persona es ser sincero, darle mensajes esperanzadores
evitar de usar palabras como que, ay, pobrecito, o mira, tengo una mala noticia. No, o sea, esos mensajes negativos no sirven, porque esas cosas quedan en la mente de la persona y esa persona que está frágil emocionalmente, porque no es que en general esté frágil en sí por la infección muchas veces, sino que están frágiles emocionalmente al recibir el resultado. Lo último que necesitan es que les den un mensaje desalentador. Entonces, eso es lo que en general sería la forma correcta de dar un resultado, ¿no? Dar mensajes esperanzadores, ser sinceros, ¿no? Y comprometerlos, ¿no? Hacer que sean partícipes de su tratamiento, decirles, mira, toma tratamiento, que es lo mejor para ti, si tú quieres vivir, tienes planes, no los dejes, ¿no? Eso. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas para saber que el paciente vive con VIH? Es que no hay manifestaciones propias. Lo que pasa es que aparecen infecciones oportunistas y esas manifestaciones oportunistas son las que al médico le dicen, a ver, viene un sarcoma de Kaposi, por ejemplo, ¿no? Entonces el médico dice, joven, 25 años, con sarcoma de Kaposi, ¿no? Le preguntas a ustedes, porque en la historia clínica tienes la opción, sus parejas sexuales son hombres y mujeres, ¿no? Y el paciente te puede decir la verdad, sí, soy varón y también tengo relaciones sexuales con varones. Entonces dice, bueno, es una población clave, viene con esa infección que es muy recurrente en VIH, hágale la prueba, ¿no? O viene una persona con TBC, ¿no? Lo de hace rato también, ¿no? Está tosiendo sangre, y todo lo demás, entonces, que corresponde a la TBC, la fiebre y todo lo demás, y por ahí dices, por si acaso también háganle la prueba, ¿no? Entonces, en general lo que un médico evalúa son las infecciones oportunistas y también si es que es parte de una población clave, que son los HCH, trabajadores sexuales o población trans, mujeres trans, o usuarios de drogas inyectables, ¿no? Luego dice, creo que no es SIDA lo que mata a la gente, sino los medicamentos que toman, lo decía mi tía. Antes se decía eso, Rodrigo, como mito de repente. Sin embargo, ahora, pues los esquemas de tratamiento para VIH han avanzado tanto también en generación que ya no generan los mismos RAMs, ¿no? Las mismas reacciones adversas medicamentosas. Eh, Antes sí, pues no te cambiabas la fisonomía, te generaba de repente dolores, mareo, vómitos, todo lo demás, y ahora las personas que viven con VIH toman tratamiento, yo les pongo a uno a su lado probablemente que ya tiene tratamiento 5, 6, 7 años y no se van a dar cuenta que la persona vive con VIH e incluso puede ser hasta más saludable que ustedes, porque a veces este tipo de situaciones te cambian la vida para bien porque empiezas a tomar un estilo de vida saludable que debería ser para todas las personas, ¿no? Empiezan a hacer ejercicios, a comer de manera sana, que no es propio para las personas que viven con VIH. Todos deberíamos comer bien, todos deberíamos hacer ejercicio, ¿no? Todos deberíamos evitar de repente los vicios, ¿no? Entonces, en general, el medicamento más que matar, ahora yo diría, te da vida, porque, eh, eh, pues, como les explico, ahora la expectativa de vida de una persona que vive con VIH es la misma de una persona que no vive con el virus cuando toma tratamiento. Es más, si vemos ahora, por ejemplo, en el tema COVID, ¿no? Muchos esperaban y tenían miedo por el tema del VIH, decían, uy, no, ya se fregaron. Si tienen VIH, lo más probable es que con el COVID caigan. No, sé que se ha visto, que es 13 veces más, hay 13 veces, es 13 veces más mortal en personas que viven con diabetes que en personas que viven con VIH. En personas que viven con VIH es el doble de mortalidad y esto es en nuestro país, ahorita, por ejemplo, de las personas que viven con VIH, los que están en tratamiento y están indetectables, ninguno ha caído sintomático por COVID. Ninguno es un, es un decir, ¿eh? No, de lo menos de los 400, 500 que he tenido acceso a poder hacer la consulta, ninguno ha caído. Y es más, y es por eso que se está haciendo estudios en otros países donde buscan a ver si hay una relación entre el ser intransmisible, o sea, que el tratamiento antirretroviral ha ayudado a evitar de que puedan desarrollar la etapa sintomática del COVID, ¿no? Entonces, hay mucho para explorar ahí todavía. No sé si tienen alguna otra pregunta o creo que ya no hay más preguntas. En todo caso, puedes darle por favor a la siguiente diapositiva.
Bien, ya me vieron de frente en la primera diapositiva, para los que no me conocen, y ahora me ven de espaldas. Con esto ya termino o concluyo la exposición. Ay, quería que vean el condón gigante. O sea, está bien, siga el siguiente, por favor. Una de las formas o una de las maneras importantes de poder hacer prevención es justamente difundiendo el uso de la barrera de látex o del preservativo, como ven ahí, ¿no? Obviamente que no les voy a prestar mi condón a todos, ese es el condón, bueno, no es mío, es de HF, y es una forma llamativa de hacer que las personas digan, oye, sí, pues no, el condón es importante. Entonces, no solamente hablar de VIH es hablar de prejuicios, sino que deberíamos hablar de prevención, de hacerse la prueba, de que si vives con el virus, iniciar tratamiento y evitar justamente, pues, discriminar a quienes vivan con esta condición. Yo, chicos, de momento agradecerles por la invitación. No sé si hay, creo que ya no había preguntas ni nada más que decir. No sé, a ver si Solange me dice algo. Bueno, gracias nuevamente, Giancarlos, por el tiempo y por los conocimientos brindados. Sin duda alguna hemos aprendido mucho el día de hoy. ¿Hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta? Giancarlos, yo quería hacerte una pregunta. Mira, Dale, pregúntame. supongamos que tú mencionaste que una persona puede vivir tranquilamente como cualquier otra que no tenga el VIH si es que consume lo que son todos lo que son Los los retrovirales, antirretrovirales. claro. Pero supongamos de que, no sé, una persona no sepa que tenga el virus y sin embargo no consuma, por ello no consuma ningún retroviral ni ningún otro medicamento. ¿Tú crees que también podría vivir de la misma forma sin darse cuenta? Lo que pasa, y gracias por tu pregunta, es, por ejemplo, muchas personas pueden vivir con el virus sin ningún solo síntoma de 1 a 10 años, depende de cada sistema inmunológico en realidad. Hay personas que han vivido ya con el virus 10 años y no han tenido ni un solo síntoma de ninguna otra infección ni nada por el estilo. Y cuando aparece, aparece de una manera agresiva. Pero más allá de los 10 años, según estudios, no hasta 11 de repente por ahí algunos habrá escapado, pero la media que te dicen es de 1 a 10 años la persona puede vivir asintomática. Ya a partir de los 10 años, la persona, si se ha salvado los 10 primeros, pues ya van a empezar a aparecer síntomas de infecciones oportunistas. O sea, y eso te lo digo basado en estudios. Ah, ya, gracias. No es como que, por ejemplo, si ahorita se le detecta a alguien de 20 años, probablemente a los 30, si no toma ni un medicamento, si es que se ha mantenido, digamos, sin ningún otro síntoma, pues a los 30 ya van a aparecer y a veces llega de una manera tan agresiva que pueden dejar secuelas al llegar a la etapa SIDA. ¿No? En cambio, si a los 20 se enteró, por ahí caminaba y se hizo una prueba con la municipalidad o con el MINSA, pues probablemente va a poder llegar hasta los 50, 60, 70 años sin sin ningún riesgo adicional. Mm, ¿Y qué enfermedad se puede relacionar directamente, o sea, por la frecuencia en los casos, con el VIH? Pues justamente las que mencioné, ¿no? En nuestro país, por la alta incidencia, también el TBC, el sarcoma de Kaposi, la neumonía por Pneumocystis jirovecii. Hay también hasta, aparte del cáncer de piel, de lo que viene a ser este sarcoma de Kaposi, también en algunas personas aparece lo que es el linfoma no Hodgkin. Entonces, en realidad esas son las más frecuentes. No se me ocurre qué otra infección puede haber. A ver, a ver. O sea, hay un montón. O sea, el VIH cuando desgasta tu sistema inmunológico, ataca tu sistema inmunológico, pueden relacionarse hasta entre 20 y 30 infecciones oportunistas. O sea, es toda una línea, toda una gama enorme. Claro. El tema es que el Más o médico, menos, sí, te escucho. más o menos en qué porcentaje disminuye el sistema inmunológico de la persona al adquirir el VIH. Es que va a depender del estilo de vida de la persona también.
no podemos comparar a una persona que esté, de repente que tenga un estilo de vida saludable con una persona que de repente consuma mucho alcohol, ¿no? Ah, En claro. general, o que tenga un trabajo de repente que también tenga algunos factores de riesgo, ¿no? Entonces va a depender de muchos factores esto. Sin embargo, si la persona toma tratamiento, en realidad he visto personas que han pasado de tener 0 SD4, 1 SD4, 5 SD4, o sea, que estaban ya en etapa SIDA, han Ujú. podido regresionar a la etapa VIH, ¿no? Han llegado a salvarse porque la infección oportunista que tuvieron no fue tan agresiva y pudieron salvarse y ahora su CD4 está sobre 700 o 1000. Pero no es en Ah, todos los ya. casos. Hay personas que lamentablemente sí llega a ser mortal porque ya es muy tarde el momento de la intervención. Ah, ya. Giancarlos, una duda, mira, hace tiempo escuché, por ahí escuché de que normalmente nosotros, o sea, todos tenemos lo que es el VIH en el organismo, sino que no lo desarrollamos o no está activo, ¿no? ¿Es eso cierto o no todos tenemos el VIH? No, no todos tenemos el VIH. Es una, Mm, no es como de repente la gripe, ¿no? La gripe, pues sí lo tenemos todos, ¿no? Pero es que el VIH, recuerden que les expliqué que hay tres formas, o sea, hay tres vías de transmisión e implican ujú. justamente un fluido. Entonces, si no has tenido contacto con ese fluido y no has tenido una puerta de entrada y ese fluido no tenía el virus, no hay forma de que tengas el VIH. Entonces, eso es una información que no se está manejando bien. Ahí, por ejemplo, veo dos preguntas más. Dice, si una persona adquirió el VIH, pero tuvo relaciones un día después de realizarse la prueba le salió negativo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que le salga positivo? Ah, pero tuvo relaciones un día después de realizarse... Es que cuánto tiempo tiene que pasar para que sea positivo. O sea, va a depender en general del tipo de prueba, como explicaba Mario. O sea, si se hace Ujú. una prueba de cuarta generación, en un mes le va a salir ya positivo. Si se hace una prueba de tercera generación, en 3 meses le va a salir positivo. Luego me preguntan qué es el PrEP y qué tan efectiva es. Bien, Carlos, el PrEP es la profilaxis preexposición. En general en nuestro país también se dan ciertos programas que han sido eh, ¿cuál es la palabra? Cuando ha financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el VIH, SIDA, malaria y TDC. En algunos casos, en nuestro país hay programas que te dan el PrEP. ¿Qué es lo que hacen? A las poblaciones claves, ¿no? Trabajadores sexuales, HCH, mujeres trans, le dan el tratamiento antirretroviral y ese tratamiento antirretroviral pues disminuye el riesgo de que puedan adquirir el, el virus. ¿Qué tan efectivo es? Pues supera el 90%, de verdad supera el 90%, no recuerdo si es 95, 96%, pero si a esto tú le agregas el preservativo, pues digamos que es prácticamente nulo que te pase en el VIH, ¿no? Y es más, en parejas discordantes donde uno de ellos vive con VIH y el otro no, se recomienda a veces que pueda iniciar, aparte de que la persona que vive con VIH llega a ser intransmisible, perdón, indetectable, o sea, ya no lo transmita, se recomienda también que la pareja pueda tomar PrEP, entonces de tal manera de que sea nula la transmisión del virus. Lo malo, Carlos, es de que no está a la mano para todas las personas, ¿no? Entonces, no hay forma, porque, claro, el tratamiento, si bien es cierto, en el Estado es gratuito, no es como que Perú va a gastar o va a invertir en darle PrEP a toda la población, porque el PrEP se toma tal igual que el tratamiento antirretroviral, se toma todos los días. No es como que dices, le voy a tomar PrEP, entonces tomo hoy día sí y de acá a un mes otra vez. No, tienes que tomar todos los días también y hacer tu adherencia y también tienes que fajarte los RAMs que puedan haber en este PrEP. ¿Cuáles son los retrovirales más usados en Perú? Es que depende, ¿no? Porque, o sea, hay tantos esquemas que no podría, y no tengo la data exacta de cuál es el que más se usa. O sea, de por sí, hasta hace 10 años usaba mucho el Favirenz con la mibudina y abacavir. No, hace 8 años. Por ahí cambió luego a Favirenz, la mibudina, con tenofovir. Eh, Algunos toman ya trubada. Entonces, en realidad hay una gran combinación porque los esquemas lo que hacen es combinar varios antirretrovirales. No es que te dan uno solo, sino que te dan dos o tres en una sola pastilla o te dan dos o tres en tres, cuatro o cinco pastillas.
Ay, ojalá, cómo me gustaría que cuando los doctores me preguntan pueda responder así también todas las preguntas. Cuando los doctores me preguntan cosas de mi ciclo, pues a veces me quedo como que no sé la respuesta, pero ahorita es como que, ¿cómo no soy así también? No me pasa así también con las preguntas de los doctores, porque a veces los doctores preguntan y le respondo bien y yo emocionado, le respondí bien y luego me mandan otra que digo, maldita sea, no sé nada. De nada, Carlos. Bueno, creo que ahora sí ya no hay más preguntas, me parece. Sí, parece que ya no hay más preguntas. A ver si es que alguien por ahí se anima. Parece que ya no. Ya bueno. Bueno chicos, gracias por haber escuchado la ponencia. Al no haber más preguntas, creo que vamos a dar por finalizado ya esta actividad. Y nuevamente agradecerte, Giancarlos, por el tiempo y por los conocimientos brindados. No, chicos, a ustedes, la Vamos. verdad, muchas gracias por la invitación. Eh, ya con SOCEMI hemos participado en varias oportunidades como SOCEMUR y me parece que esta no es la primera vez que participo también con SOCEMI en alguno de sus comités y estoy muy agradecido por la consideración. Entonces, para lo que gusten, de verdad, si en un momento se puede dar un foro, también puedo invitar amistades para que puedan escuchar diferentes visiones, ¿no? De diferentes temas en general, no solamente sé cosas sobre Scora, sino también tengo amigos que podrían hablar sobre Score, sobre Coffee y sería muy interesante. Creo que con eso es todo, me despido y un abrazo para todos, chicos. Gracias, Giancarlos, nuevamente. En realidad, será hasta una próxima. Ahí les vamos a estar dejando lo que es el post-test para que lo puedan ir llenando y no se olviden llenarlos correctamente con sus datos. Gracias a todos y muy buenas noches.